Bueno, yo les describo, todos estos fueron mis adversarios. Lo recojo. Los que se cansaron. Y la gota que rebalsó el vaso es que la gente progresista y de izquierda me mencionó como precandidato a la presidencia de la República. Eso ya era insoportable y se juntó el poder económico con el poder político para defenestrarme, para tratarme de liquidar a como diera lugar. Y me llevaron a un juicio en que los primeros niños que utilizó Armendáriz mintieron tanto que tuvieron que esconderlos después y buscar otros niños. ¿Y cómo los buscaron? Armendáriz le tomó un abogado caro a un grupo, a dos familias, y llegó ahí Julián López. Y este Julián López, por la prensa, le ofreció 400 millones de pesos a estas familias pobres, estas dos familias pobres. Eso está en el juicio, eso está en la prensa. ¿No es cierto? O sea, eran 4 niños, 100 millones por cada niño. 3 para una familia y uno para la otra. 300 millones y 100 millones para las dos familias. Bueno, y como todavía no hicieron ninguna denuncia en mi contra, fueron a su casa a sacarle una denuncia. Yo le digo a una persona modesta y pobre que le ofrecen 100 millones de pesos, como dije por ahí en la prensa, puede llegar a decir hasta que vio al Papa pegándole una palmada a una monja en el trasero. Bueno, y no tuvieron ninguna prueba, así todo, ni una sola prueba, ni una prueba, se lo repito, y desafío al señor Armendáriz que me demuestre una sola prueba, una. Se basó en el informe del Canal 13, y ese informe del Canal 13 fue un montaje hecho por Sutherland, a tal punto que estuvieron más de 2 años filmando, y eso es un delito, y no encontraron nada, y para lograr a última hora algo, llamaron a una de las niñas, entre Sutherland y la mujer cuidadora que había sido acusada por robo, y convencieron a esta niña que me llamara por teléfono para entregarme una muñeca que pocos días antes de Pascua. Me llaman por teléfono, no puedo, pero en fin, que te la entrego, que no es. Muy bien, la pasé a buscar, la llevé a almorzar a mi casa por el regalo que me había dado, habiendo una persona que hacía la comida. Entonces, cuando terminamos de almorzar, me dice, me gustaría pasar por el río. Bueno, le dije yo inocentemente, dimos una vuelta y pasamos por el río, y ahí estaba el Canal 13 al frente filmando. Es la única imagen que fue montada por el propio periodista del Canal 13, y hay constancia de eso. Hasta la palmadita. Y esa palmada que va ahí, y lo doy con nombre, el señor Albornoz tomó la imagen y la dio vuelta. Y la mano está a 60 centímetros del trasero y va hacia el hombro. Pero el Canal 13 tomó la imagen por detrás y parece que estuviera en el trasero. Y la sube artificialmente y la baja. Pero si le hubiese pegado una palmada a una niña vestida a las 3 de la tarde, usted ve que habría que meter a la cárcel a todos los futbolistas cuando le dan una palmada al trasero cuando meten un gol. No basta pegar una palmada, sino que si le hubiese pegado una palmada tampoco habría sido. Pero con eso hicieron un escándalo, un tremendo escándalo. Entonces atemorizaron a los jueces, a todo el mundo. Pero repito, como no tenían ninguna prueba, porque hay que darse cuenta que Armendáriz presentó a la familia como una familia pero intachable, y que este viejo de porquería, este viejo de mierda, había abusado y la había dejado choqueada a estas niñas. Pero ocurre que el padre, y ahí está el número del expediente, había violado a 2 niñitas salvajemente. El hermano estaba en la cárcel por robo con violencia. Una de las niñas del Instituto Médico Legal, a pedido del propio Armendáriz, declaró que la habían violado un vecino, que no era virgen, la había violado un vecino. Nosotros pedimos
que se investigara quién fue el violador, que era un delito más grave que abuso deshonesto, pegarle palmada, ¿no es cierto? No hizo ni una cosa. Después, en el mismo Instituto Médico Legal, se advirtió que la niña tenía una enfermedad venérea, condiloma humano, y que había tenido relaciones con su hermano, que también lo llevó en contra mía, en la denuncia. Y también tenía esa enfermedad venérea el hermano, que se la pegó a su hermana. Pedimos que se investigara quién era el portador cero. Yo me hice un examen y, por cierto, no aparecí con ninguna enfermedad venérea. La otra hermana, ocurre que está el expediente, donde condenaron a un profesor por abuso en contra de esa niña. Abuso deshonesto al profesor. Y todavía está la cosa que, según dijo el profesor, que la señora, la mamá de esta niñita, le fue a ofrecer plata y que ella retiraba la denuncia si le pagaba 700.000 pesos. Y como el profesor no pudo ocultar la plata, fue condenado a 3 años con pena remitida. Pues bien, uno de los niños declaró públicamente ante el diario que Armendari le había pagado plata para que fuera a declarar en mi contra. El otro hermano de la otra familia dijo que era un negocio de la madre que se había entendido con Armendari y que era por dinero. De tal manera que no tenía ninguna prueba. Y frente a esa circunstancia, ¿no es cierto?, Piedrabuena le recomienda a Armendari, y Armendari habla con mi abogado, y mi abogado le dice juicio abreviado. Y llega a un acuerdo Balmaceda con Armendari para un juicio abreviado. Todos los chilenos tienen derecho a un juicio oral público, salvo cuando el fiscal, y solo el fiscal, le ofrece un juicio abreviado porque no tiene suficientes pruebas. Entonces le ofrece este juicio abreviado a Balmaceda y yo le digo, no vamos a un juicio abreviado, yo quiero el oral. Y el Balmaceda me dice, yo le insisto, me dice, yo llegué a un acuerdo con él, así que tenemos que ir al juicio abreviado. Entonces no le dije, y renunció entonces. Y ahí traje a otro abogado, a Morgado y a Reinero, para que pidieran la nulidad antes de la sentencia del juicio abreviado. Y según la señora Orbitz, socia del señor Julián López, que era el abogado de los niños, escribió un libro diciendo que siempre el que está en un juicio abreviado puede volver al juicio oral. Sin embargo, ni apelando, yo logré ir a un juicio oral. No tuve juicio oral. Y el juicio abreviado, para que sea juicio abreviado, es fundamental el acuerdo. Y resulta que yo estuve en desacuerdo con el acuerdo. Y tal es así que cuando se salió el señor Balmaceda de mi juicio, tampoco respetó el acuerdo que llegó con él. Y yo le pregunté, cuando me fue a visitar al CAS, ¿y qué pasó con el acuerdo? Me dijo, es que Armendari, donde me sacaron a mí del juicio, se sintió autorizado para no respetar el acuerdo personal. O sea, Armendari apeló no respetó y apeló de su propio acuerdo. Pero esto es fantástico, esto es increíble. Apeló del propio acuerdo que él ofreció. Y solo de esa manera lograron condenarme, porque no hubo juicio oral y por tanto tampoco hubo juicio abreviado, puesto que